hay personas que dicen, yo no hablo guaraní, yo hablo yoparano, guaraní es muy difícil. Todos presumen que el guaraní es difícil, pero pocos son los que estudiaron. Pero ya es difícil. ¿Por qué? Porque me dijeron que es difícil. A mí me dijeron que no hablo guaraní, yo hablo yoparano. Y le pregunto, ¿hablamos castellano o hablamos yoparano? Si en esta sala uno nomás de ustedes me dice, yo ahora salgo y me voy a la luna, nunca más vuelvo. ¿Quién acá, en algún momento, en un descuido, nos dijo, vení andate nada, contale nada, traele nada, aparte un paquete, y yo para, dije, vení en castellano, andá en castellano, decí en castellano, pero nada es guaraní, elú, nada. Ere, na, ehueraja, na, vení, na. Pasa que si decimos venir, no decimos todos. Le tenemos que agregar ese por favor que es na, porque na es un rogativo, venir, por favor. Si tuviéramos que traducir venir, na es venir, por favor. Como que es una cuestión muy agresiva decir las venidas secas. No decir venir, na. Ahora, si la orden es orden, a nivel de jefe, es a nivel y hasta castrense, entonces no va a hacer nada. Hacer que, vení que, llevarle que, contar, saque en la que llueve, que ya ponga. Y nosotros pensamos que es castellano, que es guaraní. ¿Y qué es aquí? Porque, yo para nosotros yo para. En realidad no es Pero ¿qué hacemos después? Juntamos las dos y decimos, decirle que nada. Llevarle que nada a tu mamá, contarle que nada a tu hermano. No va a guaraní, yo para. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Hacemos yo para no guaraní solamente? O hacemos yo para el castellano, hacemos los dos. ¿Qué pio querés vos? ¿Qué pio querés vos? Yo para mí, va el pico de costá, mo pico de co, de yuta pico copero. Pico para mí es la pregunta para mí, Gina es para mí, y ese clásico vos, ni siquiera vos. Pero todos entendemos. Nadie levanta la mano y dice, ¿qué pio querés no entiendo lo que dijiste? Todos entendemos, y eso yo para. Cuando a veces decimos de Guajú, nomás te dije, de Guajú guaraní. Vos también te fuiste allá, también es guaraní. Yo ni uno sabía lo, y yo también. Y vos lo, y yo también. Ya te llamo en la verdad. Yo ni co guaraní. Guaraní está presente en el castellano que hablamos. Y el castellano también es yo para, si vamos a hacer justos. Yo les invito a ustedes que digan siempre que hablamos guaraní y que hablamos castellano. Y ahora, antes de entrar a mostrarles, quiero ser muy largo en esto, quiero demostrarles a todos ustedes que hablan guaraní. Y después de esto les recomiendo nunca más decir que hablan yo guaraní. Digan que hablan guaraní. Soy un fanático guaraní, y se nota. Bueno, si yo les pido a ustedes algo muy sencillo, ¿cómo se dice en guaraní? Yo camino. ¿Cómo se dice? En coro. Nadie me dijo, profesor, muy difícil. Llegó y me diccionario. Ven a ver 5 minutos. Pues, chao. ¿Cómo se dice tú caminas? ¿Verdad? ¿Cómo se dice él camina? La persona que llama sabe, La persona que llama es de familia guaraní, yo le conocía a su abuelo, a todo. Y acaban de hacer ustedes la demostración de que habla guaraní. Pero ni siquiera se dieron cuenta. Yo dije en castellano, como solamente la parte del verbo, dije camino. Le agregué o y dije camino. Le agregué as y dije caminas. Le agregué a y dije camina. Camino, o, caminas, camino, camina, camina. Ustedes, que a veces pueden decir no hablo guaraní, me dijeron a, guatá. Re, guatá. O, guatá. Lo que en castellano estaba al final, ustedes pusieron al frente. Porque nadie de nosotros va a salir así, guapo, guata, guatamos, guataremos, guataramos. Y si encuentran uno que haga esto, tráigame. Le pago 10 millones de dólares acá contado. Imposible. Fíjense que ahora usamos prefijos. Yo digo, guatá, re, guatá, o guatá. Y la conjugación de guaraní es la más fácil del mundo, porque el verbo no cambia. Es guatá de comienzo a fin. Lo único que cambia son unos prefijos que indican mujer y persona.
A, guatá, re, guatá, o, guatá, ya, guatá. No cambia. Quiero llevarles a un pretérito, por ejemplo, el nombre del agrego curí. Para que piense que es difícil, tendría que demostrarme que esto es difícil. Yo voy a decir A, guatacurí, re, guatacurí, o, guatacurí, ya, guatacurí. ¿Dónde está difícil eso? Y guatacurí no cambia. Quiero llevarlo tú, quito curí, pongo ta. No, A, guatata, re, guatata, o, guatata. Ustedes saben, bueno. Debería hacer la otra demostración. ¿Cómo se dice en guaraní desde lejos? En coro, sobre la marcha. Mumurí. Le pregunto, ¿quién es Mumurí? ¿Quién sería Mumurí entonces? ¿Por qué me dijeron lejos desde? Porque saben guaraní. Porque saben que en guaraní dice Mumurí, Mumurí. Nadie va a decir Mumurí, Mumurí, ayúdenme. Mumurí, Mumurí, ayúdenme. No, Mumurí, Mumurí, ayúdenme. Pero también esto demuestra que ustedes conocen castellano, porque en castellano hay preposiciones, en guaraní posposiciones, y ninguno de nosotros se va a equivocar en esto. Podemos salir a la calle y preguntarle al primero que pasa, y vamos a darnos cuenta que la gente sabe, sin haber estudiado, porque esto que les estoy preguntando, ninguno de ustedes me va a decir, yo fui a la facultad, estudié 4 años, y gracias a eso sé que se dice Mumurí, o gracias a eso sé que agua, areo, agua. Mentira. En la casa, en la calle, con los amigos, con los vecinos, el día perdido. Le voy a dar el ejercicio más difícil, el más complicado. Normalmente cuando se le plantea a un estudiante que no conoce guaraní, sobre todo a un extranjero, con el perdón del ejemplo que voy a decir, es que se quiere más o menos morir 3 veces y vivir una vez más para tantear. Pero acá a nosotros nos sale facilísimo. ¿Cómo se dice en guaraní? Mi ropa se ahogó, tu ropa de agua. ¿Y su ropa cómo sería? Y ya, perfecto. ¿Fue difícil? No. Hagamos otro ejercicio. ¿Cómo se dice? Mi cabeza se acá, tu cabeza ne acá. ¿Y su cabeza? Y acá. Le da constancia que responden el coro sobre la marcha. Tercer caso, si yo digo mi ojo se desata, tu ojo se desata, y su ojo esa, perfecto. Y vamos al último caso. Digo yo, mi mesa se mesa, tu mesa ne mesa, y su mesa y mesa. Yo dije su copa, dije su cabeza, dije su ojo y dije su mesa. Solamente dije su. Ustedes que supuestamente muchas veces la gente dice no hablo, me acaban de traducir. Y ya ahora la palabra, la I que está delante es su. En el siguiente caso me dijeron iñacá. La palabra es acá y la I es su. En el tercer caso, esa. Y la raíz allí, lo que queda es esa de ojo y la H que está allí indica la posición en tercera persona, su. Y en el último caso me dijeron imesa, el sustantivo mesa, y antes le pusieron una I. Acaban de usar 4 maneras diferentes de decir su guaraní. Ninguno de ustedes pensó 2 veces para decirlo. Todos sabían. Salimos a la calle y todos van a decir lo mismo. ¿Qué significa eso? Que conocen el guaraní. Saben guaraní. Y mi último ejemplo. Dije que era el último, pero siempre se lo hace. Pongo un último más después. ¿Cómo se dice en guaraní? Carlos, el hijo de Carlos camina. El hijo de Carlos camina. ¿Cómo puedo decir eso en guaraní? La de constancia el coro, o entrelazado, así de calor aquí, o atrás. Atiendan bien. Yo le dije el hijo de Carlos. Hijo de Carlos. Y ustedes, ¿qué me acaban de responder? Calor aquí o atrás. ¿Quién fue primero aquí? Carlos. ¿Qué es Rabí? Hijo. Yoguatá camina. Carlos hijo camina, me dijeron. ¿Por qué me dijeron Carlos hijo camina? Porque saben guaraní. Si no, como hubieran dicho Rabí calor. Por lo básico, Rabí calor, porque Rabí está primero. Hijo de Carlos. Pero ustedes me dijeron el hijo de Carlos. Yo le dije, ustedes me dijeron calor aquí. Si le digo la hija, van a decir calor allí. Calor primero, la allí después. Si le digo la casa de Carlos, van a decir Carlos Broga. Carlos Broga. Y si le digo Carlos Broga, va a ser el patio de Carlos.
En castellano, primero están los poseídos, hijo, hija, casa, patio, y luego está el poseedor, que es Carlos. Y en el guaraní, parecido al inglés, primero está poseedor, Carlos, y después todo lo que posee. Ya no, en el guaraní que me tradujeron, no pusieron él, no pusieron de, porque eso no decimos en guaraní. Queda perfectamente demostrado, con evidencia, paciencia en el guaraní. Si alguien puede rebatir esto y decirme que estoy equivocado, que levante la mano. Pero acabo de demostrarles que ustedes conocen perfectamente el guaraní. Pero partamos también a lo mejor de la base que algunos me digan, no, yo nunca dije ni piro, ni nani, ni po, ni nada de eso. Yo hablo castellano. Pero ese castellano que hablamos, ¿hasta dónde es sintácticamente correcto? Si acá nuevamente alguien en esta semana lo dijo, sí que, vino sí que, se fue sí que, trajo sí que, le contó sí que, barrio sí que. ¿Qué es sí que? Nadie sabe qué es sí que. Si yo digo silla, van a ver. Si yo digo maracayá, van a ver. Si yo digo obra, van a ver. Si yo digo casa, van a ver. Mentalmente tienen la imagen. Pero si yo digo sí que, ¿qué hay detrás de sí que? Nada. Ninguno de ustedes me va a buscar lo que es sí que. Pero todos decimos sí que. ¿Por qué? Porque traducimos del guaraní al castellano. Hablamos castellano, pensamos en guaraní. Eso viene de Oucatú. Vino sí que. Catú es sí que. Ojo Catú, se fue sí que. Como veo Catú, contó sí que. Sí que es Catú. Y Catú, que sí que guaraní, pero sí que es una incorrección en castellano. Lo que yo al final quiero decir es vino. Y ese sí que simplemente es como un enfatizador. ¿Cuántas veces vino acá no hace mucho una investigadora catalana? Le tocó llevarla al hotel Licencio y todo el camino del hotel del aeropuerto al hotel. Me dijo, me preguntó de todo. ¿Y qué peculiaridades tienen? Y cosas como esta que les conté. Llegamos al hotel, yo entro a la sala a preparar el ambiente, vengo a buscarla y allí ella antes de entrar me dice, profesor, una consulta. Y le digo, sí, ¿de qué se trata? Hay algo que usted no me explicó. ¿Sí? ¿Cuál es? Y el caso del un poco. ¿Qué es un poco acá? Y resulta que le dije, olvidé, un poco para ver todo. Si alguien le dice a mí un poco, usted tiene que venir todo. Si alguien le dice sentate un poco, tiene que sentarse un poco. Y me dice, ¿de dónde? Viene el guaraní, mi o mina. El yumina es venir un poco. Y un poco es una incorrección en castellano.